Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé: nunca os he conocido. Alejaos de mí, los que obráis la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy nos muestra un hecho importantísimo del Antiguo Testamento. Es la caída de Judá, la deportación a Babilonia. Años antes había caído Israel, el reino del norte, y en este momento desaparece, al menos sobre el papel, toda la fe judía, todo lo que eran los reinos, no queda nada. Y se llevan a Babilonia durante 70 años ese destierro en Babilonia, donde Judá, quedará como un pueblo con solo ni artesanos, ni reyes, ni nada, simplemente agricultores que cuidarán las tierras, las labrarán, las cultivarán, pero no quedará nada. Todo el tesoro del templo, la gente importante ha sido deportada, toda está en Babilonia a servicio del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, y no queda nada. De alguna forma para nosotros tiene un mensaje importante. ¿Por qué ha caído Judá? ¿Por qué cayó Israel? Cayó por el pecado del pueblo, y ante eso solo queda la muerte, y habrá esos 70 años y volverá a renacer el pueblo de Israel. Es un poco este sentido de Cristo que nos hace ver como la pasión, muerte de Cristo, debido al pecado de los hombres, y Cristo que da su vida y muere por cada uno de nosotros, y eso lleva a la resurrección. Pero la resurrección exige un cambio nuestro, es todo un don de Dios, pero que exige de nosotros, y nos lo dice muy bien hoy este final del Sermón de la Montaña. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. En el fondo está en el Padre nuestro, Señor, que haga, Señor, tu voluntad, se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquellos que dicen, no, yo tengo fe, pero no tengo obras. O sea, soy cristiano, pero no practicante. O soy cristiano, pero soy practicante incluso, pero solo de la fe. Mis obras están vacías. Bueno, si no hay obras, si no hay los frutos propios de la fe, que es seguir los mandamientos del Señor, si no hay caridad, de nada sirve. Es aquello que después interpretó también San Pablo en el himno de la caridad.
que muchos hoy interpretan mal porque le ponen la palabra caridad, que es el amor de Dios real, pero es el amor con mayúsculas. Le ponen la palabra amor, pero en minúsculas, como si fuese simplemente el sentimiento. Y entonces pierde todo el sentido el himno magnífico del amor de San Pablo, que tiene que ver mucho con este sermón de la montaña. Si no hay obras, si el cristiano no vive según Cristo, nos explica enseguida cómo construyes tu casa. El que construye sobre arena, cuando viene la tempestad, se lleva la casa. Eso lo vemos en las noticias todos los días. Hay tempestades, han edificado sobre el lecho del río, al lado de los ríos, llega la crecida, allí no hay nada. Se lleva las chabolas, se lleva las casas, se lo lleva todo. Hay que construir sobre la roca. Eso lo saben todos los arquitectos. Si construyes sobre arena, mal vamos. Las casas empezarán a torcerse hasta desplomarse con el tiempo. Construyes sobre roca, las casas aguantan. La roca es Cristo. Construyes tu casa sobre Cristo, eso irá adelante. Y aquí tiene un doble sentido, un sentido de la vida construida en Cristo. Pero los primeros cristianos se dieron cuenta de que había otro sentido. Construir una casa es casarse. El casarse en Cristo. O sea, el vivir según Cristo el proyecto de vida común, que es la boda, que es la familia. Una familia que no se construye en Cristo acaba mal. Incluso construyéndola en Cristo dependerá al final también de la libertad, porque siempre hay libertad de los hijos. Pero cuando ya no se construye sobre Cristo, sino sobre simplemente una vida en común y basta, aquello acaba, la experiencia lo demuestra siempre mal. El Señor nos lo viene a decir muy claro. Cristo, Él mismo, Él es el Hijo de Dios, Él es el que salva de los pecados, Él es el que marca el camino a la vida eterna. Con Él, siguiendo la voluntad de Cristo, que es la voluntad de Dios, siguiendo las enseñanzas de Cristo que nos muestran la voluntad de Dios, con Él entramos en la vida eterna y construimos bien aquí en la tierra. Si nos seguimos a nosotros mismos, si seguimos solo nuestra aparente inteligencia de algunos, al final construimos sobre el mundo, sobre las modas, sobre las ideologías, sobre las cosas, no sobre Cristo, nos hundimos. Porque la única roca firme, real, es Cristo, es aquella piedra angular, nos dirá el Evangelio, es el único que vale realmente la pena, porque es el único que tiene palabras de vida eterna. Es curioso cómo acaba este sermón de la montaña. La gente lo escucha y queda sorprendida gratamente. Es como repetir aquello que se hablaba al principio del Evangelio. Jesús que hablaba con autoridad. Él es el autor de la nueva ley, pero Él es el Señor y Creador de todas las cosas. Él es la auténtica autoridad. Su palabra realmente vale la pena, no como la de los que mandan y hacen y parece que sepan mucho, pero en realidad es Él, el Señor de todas las cosas.